Cuando vamos a un restaurante, ¿qué elegimos? ¿Lo que nos conviene o lo que realmente nos apetece? Lo que nos apetece, ¿no? No sé. ¿Pasa lo mismo cuando es un menú del día lo habitual o qué? Vale, o sea, un restaurante igual es un más ocasión especial y el menú del día no. Te conciencias más con tú mismo, ¿no? ¿O qué? Bueno, yo creo que cuando comes habitualmente Eso es. fuera de casa, Sí. o sea, un menú del día o lo que sea, hay que tener en mente siempre el plato trifásico. Sí. O si no, todas estas historias que salen de medio plato, Medio menú. café o no sé Eso qué. es. Yo no me olvido de Puede los ser, platos puede trifásicos, ser. que parece Hace que mucho fueran... que no hablamos de eso, la verdad. Me da pena. Pero bueno, de hecho, lo tenemos tan asumido en nuestras vidas que de repente hemos cocinado días y te he dicho, hostia, trifásico, y no nos hemos dado cuenta. ¿Que no? De eso va. De eso va. Hoy vamos Pues a hacer yo- un trifásico muy especial, ¿no? Me estoy acordando de mi hijo, ¿Por qué? porque va a ser mi hijo. ¡Ah! Joder. Un que estoy todavía del lunes, ¿eh? Vamos a hacer un curry de mi hijo, ¿vale? Con verduritas asadas y huevo escalfado. Ahora ya cada vez que digas mi hijo no vamos a poder pensar en Es que otra estoy cosa. bastante con Marcos, entonces, pues, estos chistes fáciles Se te está pegando por osmosis, ten por cuidado. osmosis, eso es. Oye, pues un señor plato del día, me gusta. Sí, Mi hijo sí, con sí. verduritas y tal, me gusta, me gusta. Muy bien, pues en el programa de hoy vamos a aprender qué quiere decir esa ración diaria recomendada o cantidad diaria recomendada que vemos muchas veces en las etiquetas, esos porcentajes que dice ese no sé cuántos por ciento, ta. Pues hoy os lo voy a explicar para que seáis ahí un ninja de la lectura de etiquetas. Osondo, yo lo que voy a explicar es que hablamos aquí claramente, no, vamos a hacer mijo, pero ¿cómo se hace el mijo? ¿Qué? ¿Cómo se trabaja? hacen hijos? Eso es. Eso ya hemos explicado muchas veces. Pero, ¿esto cómo se cocina? Que lo vemos en las estanterías de los supermercados. ¿La gente se confunde y le sale el chiribito o eso es otra cosa? Joder, madre mía. ¿Eso? Es que yo no voy a entrar en esto que acabas de decir, ¿vale? ¿Por? Pues bueno, da igual. Nos vamos a ir a restaurante Ermual de Cozura. El audio que estuvo nuestro compañero Aitor, ¿te acuerdas? Hace poco. Sí. Nos quedamos con ganas de saber más y mira qué nos van a preparar hoy. Menuda pinta. Aupa equipo, Peru Hernando Nais, estamos en el restaurante Sura encima de Llodio y hoy aprenderemos, os enseñaré a hacer estos salmonides a la brasa. Orañarte. Mira, yo soy muy defensora, y yo sé que tú también, de que no porque sea un menú del día tiene que dejar de ser un menú elegante, con buena presencia, buen emplatado. Así que hoy vamos a preguntar sobre emplatados. Y hemos salido a Bilbo a preguntar qué comerían en este elegante plato. Mira lo que nos ha contestado una chica. En este plato pondría croquetas. Me da igual de qué, me gusta un poco de todo. Jamón, chipi, puerro, de todo. De todo un poco. Si fuera un plato de primer plato de un menú del día, ¿crees que sería ración escasa, justa? Creo que escasa. El otro día cogí un menú y me dieron 4 croquetas de primero. Muy escaso. Muy escaso. Creo que tiene que ser un poco contundente, mínimo 6, 8 croquetas. Como primer plato no he visto en mi vida croquetas de primero. Pues había primer plato el otro día, croquetas. ¿No cogerías el menú infantil, Ruth? No cogí menú infantil, que yo no soy de menú infantil, a mí me gusta comer. Le gusta comer croquetas, porque vamos... Mucha petada si te metes 6, 8 croquetas ya desde el principio, ¿no? Sí, yo las croquetas para mí es Pues como eso es- 1, 2. Si son pequeñitas, 2, ¿no? Bueno, 4 llegamos, pero 6, 8 y además, no sé. ¡Qué apetito! Pues oye. eso es todo. Puedes dejarme a la pantalla y ponerte Qué a cocinar apetito. cuando quieras, ¿eh? Vale, venga, ¿cómo vamos a trabajar el mijo? El mijo lo que tenemos que hacer es pasarlo por el agua fría, limpiarlo bien y lo vamos a tostar un poquito con aceite, ¿vale? Lo vamos a trabajar un poquito como cuando marcamos una paella, ¿vale? Vamos a separarlo y luego en una cazuela vamos a hacer un sofrito. En este sofrito sí que va a entrar en juego más productos. Aparte de la cebolla vamos a meterle el curry, le vamos a meter un poquito de jengibre, ¿vale? Cebollita picada, tomate, vamos a hacer como una salsa de tomate, metemos otra vez el mijo y luego ahí lo cocinamos en el caldo. Y está entre 12 y 15 minutos también, o sea, es un sustituto del arroz en Es el otro tipo método de trabajo, cereal. eso Es otro tipo de cereal. El mijo, igual que el sorgo, igual que la quinoa. Bueno, la quinoa se considera un pseudo cereal, pero el mijo es un cereal que ha sido utilizado en otros países desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que aquí se está empezando a ver. Y la textura que os tenéis que imaginar del mijo es un poco como de arroz integral. ¿Sabes ese punto que tiene el arroz integral? Un poco de tiene un poco de aspereza. También un poco couscous. No. Esto se queda un poco... Mira, yo por ejemplo en casa, las veces que hemos hecho, si pones en... O sea, si lo metes al horno, si le das un golpe de horno antes de servir una vez esté cocido, tuesta. O sea, es un poco lo que has hecho tú, más tipo arroz. Vale. Y tiene un puntito de aspereza como lo que nos puede recordar un arroz integral.
Vale. ¿Sabes con una aspereza con lo que te digo? Como el cuscús no tiene ese puntito de aspereza. O sea, el arroz integral al final lo que tiene son esas pieles, ¿no? El salvado. Eso es. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a coger y lo vamos a tostar un poquito. Con un poquito de aceite. Ahí lo vamos a sofreír. Incluso a esto le podemos echar un poquito de ajo, ¿eh? Y ya le damos el sabor. Luego ya irá así. Vale. Vamos a hacerlo así. Hay que dar un poco de diversidad a la vida, ¿eh? Sí, no, Porque si si no no- comemos las 4 cosas de siempre. Vamos todos a por lo mismo. Venga, vamos a darle ahí. Sí. Y lo doramos. Así, ya cogido un poquito de sabor y que vaya cogiendo color. Ahora, ¿vale? Esto lo sacaremos aquí. O sea, no. Venga. Vamos a empezar también a preparar la cebollita para pochar y hacer en la salsa que va a ir. Muy bien, pues mientras vas pochando la cebolla, vamos a escuchar lo que nos tiene que preguntar Elene de Gros. Kaixo, pareja. Os llamaba para hacer una consulta a Gabriela sobre un tema que llevo escuchando muchos años y no termino de entender. Lo de la cantidad diaria recomendada. ¿Qué significa esto? ¿Que es algo que hay que comer todos los días sin falta, sí o sí? ¿No compensa lo de unos días con otros? Veo pues que las etiquetas pone mucho esto y tampoco lo entiendo muy bien. A ver si me lo aclaráis. Es que ricasco. Os llamo desde Gros, soy Elene. Bueno, la cantidad diaria recomendada, por si no os habéis fijado nunca, dentro de las etiquetas veréis que aparece bueno, los diferentes macronutrientes, calorías, hidratos de carbono, grasa, y abajo pone un porcentaje. Vale, entonces, ¿ese porcentaje qué es? Pues este porcentaje es el porcentaje de la cantidad diaria recomendada que cubre una ración de ese producto. Ejemplo, esto lo vemos en una caja de cereales de desayuno, ¿vale? Imaginaos. Pues una ración, que yo que sé, imagínate que son 30 gramos, pues 30 gramos de esos cereales cubrirían el 6% de la cantidad diaria recomendada de calorías diarias, el 8% de azúcares, el tal. Esto en la práctica ayuda. Yo no siento que sea algo que sea una gran herramienta de ayuda al consumidor, pero bueno, lo que quiero que tengáis en cuenta es que la cantidad diaria recomendada se hace una estimación de cuántas calorías, cuánto se necesita un adulto promedio de cada macronutriente o de cada nutriente o de las calorías, y entonces pues se calcula en base a eso. Si se calcula que son 2.000 calorías al día, me invento, pues si aporta 121, pues ese producto aporta el tanto por ciento del total. De todas maneras, se han hecho a lo largo de los años, yo tampoco es que lleve muchísimos años trabajando, pero sí que llevo unos cuantos, y en estos 15 años que llevo trabajando hay una variación, ha habido mucha innovación o muchas propuestas para ayudar a través del etiquetado al consumidor, pues para tener una mejor noción de qué estaban llevándose a la boca en cuanto a la información nutricional. Yo siento que ni el Nutri-Score, ni el porcentaje de la cantidad diaria recomendada, ni este tipo de herramientas ayudan realmente a tener una visión clara de los productos o de la comparación. ¿No? ¿Tú qué piensas? ¿Vosotros sois muy de mirar etiquetas? No. Y No. cuando elegís un producto respecto a otro, ¿en qué os basáis? ¿En qué basáis la decisión? De la misma gama. Por ejemplo, si vais a elegir entre 2 pastas, o entre 2 galletas, o entre 2 yogures, o entre... No vas tú a la compra, ¿no? Es Voy otro a la departamento. compra. No, voy a la compra, pero no miro Pero ¿por qué eliges lo que eliges? porque me apetece. ¿Pero qué es lo Como que el te llama la restaurante, como el atención? plato. Es que soy muy difícil de... Pero Igual ahí hay llevo mucho de 30 neuromarketing, ¿eh? Ahí te están comiendo el cerebro y tú no lo sabes. A mí me A ti comen... no, tú eres muy guay, a ti no. Yo llevo con las mismas galletas toda la vida. ¿Y por qué compraste esas galletas? Porque Por estaban en mi familiaridad. casa. No, por porque- familiaridad, sí. por herencia, eso es un motivo de compra. Vale. O sea, te quiero decir Porque que, son las de casa, porque tú has seguido confiando en lo que... que a mí no me importa que me pongan forma de dinosaurios y esas cosas. O sea, no... ¿Cómo? O sea, que a mí que pongan forma de dinosaurios no va a hacer que las compre. ¿Me entiendes? A la galleta y cosas así. Bueno, pero tu motivo de compra es por familiaridad. Porque está en mi vida, ya está. Y Pues me va por bien. familiaridad. Sí. Pero tú no has salido de tu zona de confort en Ya comprar me veremos. productos. Pero si estás diciéndolo tú.
Yo Yo salgo hay de... cosas que compro. Yo, por ejemplo, la marca de leche es porque es la que bebía mi abuela. Sí, ya Que está. además lo pero- podemos decir porque es Carrefour. Pero... Y el mismo Nicky y todo, y ya está. Ya, pero tú te pasas un poco de eso igual. Pues sí. Pero que está guay, ¿eh? A veces doy oportunidades, ¿eh? O sea que... Pero ¿en qué cosas, por ejemplo, has innovado en tu vida? Y que luego hayas probado, ¿eh? O sea, ¿qué es lo más arriesgado que has hecho tú? Recuerda que el Teleberry empieza a las 9, ¿eh? No cambio ni la marca de coches, o sea que imagínate. O sea, soy... Sí, sí. O sea, No, por eso te lo pregunto, porque No. tengo genuina curiosidad. estoy bien así. Pero estás... Mi zona de confort creo que ¿Eres así tiene... desde 1977? Creo que mi zona de confort puede que tenga unos muros tipo a los de la serie esta de John Niebla y estos. Y ahí vamos bien, no sé. No has innovado en nada en tu vida. ¿Qué es lo más exótico que has probado en tu vida? A ver, cosas de comida sí, pero de... O sea, Pero probar una vez A y ver, volver, a te ver, vuelves que- a la madriguera, ¿no? que... ¿Algo que hayas incorporado? Que no vivo en las cuevas de Santimamiñe, ¿me Yo entiendes? no, ya sé que, Ah, ya sé que no vives en no las sé, cosas de pero, Santimamiñe, o sea, pero creo que eres una persona como muy de poco experimentar. pues yo creo que no. Yo creo que, o sea, el under que vino aquí y el que hay ahora, pues es diferente. Sí soy de experimentar. No, tú ahora no criticas, pero ¿qué ha cambiado de la primera temporada ahora en tu vida? Me juego lo que quieras a que utilizas el mismo desodorante, la misma colonia, el mismo champú. Y voy a ir a Menorca. Vas a ir a Menorca y a Cádiz también. A Cádiz no. Pues eso. Sí, no me da por ir a montar en elefante, la verdad. Sí, no necesito. Pues piensa todo lo que tienes por descubrir. Qué bonito, ¿no? O igual soy un tío que me conformo con poco y no necesito estar todo el Yo día creo que tienes flipándolo. un poco, esto te va a jorobar, ¿eh? Creo que tienes un poco de miedo a lo nuevo. O sea, creo que te quedas muy tranquilo en lo conocido. Que está bien, ¿eh? Soy conformista. Otros necesitan estar... Ahora está muy de moda que la gente que te dice tienes que salir de tu zona de confort. Pues si tu zona de confort está súper bien, ¿para qué vas a salir? Porque tú vives como Dios, también te voy a Descubre decir. mundos nuevos O sea, y te quedarás sin la esto y sin lo otro. Hay un dicho. Pero como ya estoy... Ah, Descubre mundos nuevos y te quedarás sin esto y lo otro. Eso es un sí. dicho. Y luego es... Más vale pájaro en mano que Que cartera volando. otra cosa. Que almorranas en el... En el ano. Venga, vale. No me tiréis. Yo estoy bien y Oye, sí. ¿puedo hacer una petición a los editores del programa? Cada vez que Ander diga un dicho, podéis ponerle como un rótulo así como en pergamino, en papiro, que sea como, en plan, como la frase, ¿no? O sea, como si fueras Garcilaso un poco. Garcilaso de la Vega. Muy bien. Pues mira... En el sofá no pasa el tren, ¿no? Es un gran dicho Sí, tuyo. eso es. La vida da muchas vueltas como la tortilla. Pero es que esas son de toda la vida, tío. o Habrá sea, que pedírsela a la grafista, me dicen no ahora. sé, Bueno, pues no sé. grafista, por favor. Solo por... Pues es igual, ¿verdad, eh? Pues claro que es verdad, te conozco mogollón. Estoy en el top 3 de personas que más nervioso te ponen y también que más te conocen. Es que igual estoy de lado. Así. ¿Pero no te parece muy arriesgado pensar que has elegido bien desde el principio, desde 1977? Mira, o sea, hay un momento que a Indiana Jones le quitan la camisa y tiene un montón de latigazos. ¿Sabes? Así he estado yo, ¿eh? Que yo no me he pegado. Me he pegado con todas las columnas que había por el camino. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final partes las columnas. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues que no me ha salido todo bien a la primera. ¿Y quién ha dicho eso? Tú. No, digo que tú lo que has elegido, como lo sigues No, eligiendo, no, ¿será, no, que, no, ¿será no. que elegiste bien a la primera? ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, en el mundo novias no. En el mundo novias no has tenido más que Ainhoa de ¿No hay novias. presupuesto en ETV para hablar de este mundo mío? Sí, ya has hablado. Hace falta... ¿Eh? Ya has hablado. No, ya no hablo. Algún día te van a hackear el Dropbox y ya vas a empezar a sacar Ya no imágenes. hablo de novias. ¿Por qué? Bueno, que no voy a hablar de mi vida privada, que me den otro programa. A partir, porque me siento limitado. Si tengo que hablar del ligoteo, lo hablo al 100%. No haciendo ¿eh? Que me den un Hala, programa. Dale más fuerte. Ya, es que me pone nervioso. Yo no quiero hablar. Estoy súper bien. Ay, amor. Pues yo sí considero que he experimentado bastante, ¿eh? Explorado, sí. Mira, tú eres una vieja joven. bueno, ¿Tú sí. qué has experimentado? ¿El Benito este que te has hecho colega ahora que estás loca con Benito? No, estáis todos locos con Benito. Yo Mi llevo desde Benito- hace tiempo. Mira, a mí Benito me da Camelas. igual, Benito. Pero no, sí, yo creo que sí experimento. Yo creo que es algo más de la zona de confort que tú. ¿Cómo qué?
A ver, venga, Udari. ¿Qué? Pues en muchas cosas. ¿En qué? ¿Te has, En todo, te has en todo, tirado en en todo. esos trajes alas? ¿De alas? No, no, pero yo creo que sí. No sé, yo por ejemplo sí que cambio de cosas de utilizar de productos, no sé, de viajar a diferentes sitios. Que me parece guay, pero es que te vuelvo a decir que tienes 15 años menos que yo. ¿Y qué que tiene yo que voy ver? para Jolasarra. ¿Y qué? Pues Que- por que eso es con más normal, motivo deberías que haberlo normal, hecho. que yo a tu edad No me hacías has nada. tocado así y te hubieras quemado. ¿Qué dices? Te hubieras quemado el dedo tocándome. Pero no es verdad. Porque yo era fuego. Pero si no has Fuego, experimentado nada, has fuego. dicho. Yo cogía los Cuba Libres y hervían. Hervían. Tío, no me digas que la petas. ¿Pero dónde te tomabas el Cuba Libre? En todos los No, lados. en lo viejo. De ahí no salías. Perdona. Es verdad. No hay que hacer apología de la noche. ¿Ves? Es que estoy súper mayor, tío. Eran otros tiempos que se movía la gente de pueblo en pueblo. Claro. No nos quedábamos solo en Donosti. No. ¿A dónde ibas? En una noche podíamos ir a muchos sitios. Por ejemplo, Pues había a una Valencia o así, a lo discoteca loco. en la Sarte que se llamaba El Zulo, que ponían la mejor música que había. o sea, los locos ibais hasta la Sarte. Wow. Si en no plan- buscábamos la distancia, buscábamos la calidad. Ya, ya. La calidad. Eso está bien. La calidad. Pero por eso te digo, mucha curiosidad que lo que más calidad tiene es justo lo que te pilla al lado. Eso es, pues eso. ¿Y tú dónde ibas? Yo no necesitaba ir a Madrid a todas las discotecas de chupinambos, engominados ni mierdas, Claro. ¿eh? Justo ¿Entiendes? el plan que hacía yo. Es ¿Eh? exactamente Yo el plan estaba que ahí hacía a la yo. calle García de Colón y mierdas de esas. Yo cogíamos el viernes, pusieron la autovía y nos íbamos a Barcelona. A Barcelona, no, a Pamplona a echar unos potes, a Iruña. Y volvíamos y... Pues gente así. Pero es que a tu edad... A tu edad... A mí el Benito a tu edad me hacía los recaos, ¿me entiendes? Pero ya está. Benito. Tengo muchos novios, muchos novios. ¿Sabes a dónde Puede ser. podemos ir con el coche? Que puede estar muy bien. A Hermual de Cozura. Oso, ¿no? ¿Eh? Que nos van a hacer un salmonete a la brasa con cantarelus Salmonete, buena y opción. su teja negra. Buena Chuparse opción, los salmonete. dedos. Aupa equipo, Peru Hernando naiz, eta ongi etorri zura jatetzera. Goaz barrura. Bueno, estamos en las faldas, bueno, debajo de Ganekogorta y Goikogan, en el lado del Audio, encima en la montaña, no precisamente cerca, tenemos una buena carretera para subir, quien lo conozca lo sabe, pero estamos en un entorno privilegiado, una naturaleza impresionante y unas vistas y una tranquilidad muy buena, y al lado de la ermita de Santa Lucía. Soy Peru, cocinero de Sura, y bueno, un poco mi trayectoria va de haber estudiado cocina y haber estado en el extranjero, tanto en Lima como en México, haciendo prácticas y aprendiendo. Y tras esas estadías en el extranjero, pues decidí que quería volver a casa y pues me surgió la oportunidad de poder gestionar esto y ahora estamos aquí arriba, pues sin que nadie nos moleste al silencio de los pájaros. Saliendo de zona de confort, ¿has visto? China, Venezuela, Sí pero que ¿tú sí. qué te crees? Que a ver, que... ¿Que yo me han sacado una bolsa vacío o qué? No, no, que tú derretías cubatas con la mirada. Hervía. Bueno, tenemos una carta con bastantes cosas ya establecidas que son platos tradicionales que reversionamos al gusto del equipo en general. Y luego tenemos un par de menús que lo que nos da pie es a inventar, tanto el entrante como el plato de la huerta, a mover un poco en torno a lo que nosotros queremos. Podemos encontrar desde la chuleta más chuleta a la brasa clásica hasta intentar reversionarlo con un carpaccio o algo distinto. Bueno, pues ahora si queréis me acompañáis a hacer nuestro platito de temporada. Ya tenemos aquí los 4 ingredientes que vamos a usar para el plato. Lo principal del plato, el salmonete. Lo curamos en miso para poder extraer parte del agua y que después en la brasa se mantenga mucho más duro o podamos manipularlo mejor. Esto le aportará toques más salinos y otro tipo de textura tersa. Los salmonetes a ti te encantan, ¿eh? Sí. Muy, muy mucho. Como tenemos un fuego fuerte que también usamos para chuletas, lo que vamos a hacer es marcarlo solo de un lado. Solo por el lado de la piel, que previamente aceitaremos, y solo le daremos por ese lado debido a que al curar extraemos agua y el calor se reparte mejor. Cuando los bordes empiezan a coger color, lo retiramos para que el calor residual acabe de cocinar el salmonete. La salsa que acompañará el plato será una reducción de las cabezas de salmonete montada con mantequilla.
El salmonete será acompañado con unas cantarellus y contrastando con el rojo de los salmonetes tendremos una teja negra que hacemos con almidón de patata, salsa de chipirones y sésamo, lo cual se mezcla todo y deshidratamos. Vemos a mucha gente joven con proyectos como muy interesantes también en lugares un poco apartados, ¿eh? Porque no es proyecto gastronómico, es proyecto de vida. Ahí está. Vamos a ir con el emplatado. Entonces, lo primero que haremos será poner un molde para las cantarellus y redondearlas. Sobre estas cantarellus añadiremos los 2 salmonetes, pintaremos con nuestra salsa los salmonetes y acabamos colocando las 2-3 tejas. Lo que estamos haciendo es coger tres ingredientes que nos gustan, al equipo nos gusta, nos encanta el salmonete por su sabor a marisco, nos encantan las cantarellus cuando están en temporada para bien hacer revueltos o croquetas y nos encanta el sésamo para hacer pralinés, garrapiñados y demás. Entonces eran 3 ingredientes que teníamos a mano y pues hemos intentado sacar un plato que pueda sorprender al cliente. Bueno, equipo, este es el resultado de nuestro salmonete a la brasa. Hurrengo arte. Oso ondo. Yo lo oso tengo ondo. apuntadísimo, el sura. Bueno, un poquito de cilantro y un poquito de jengibre. Escucha, Gaby. Que siempre decimos lo mismo, pero a mí me gusta siempre recordarlo. El jengibre, si no sois muy de jengibre, Ponerlo así. ponerlo en entero para luego sacarlo, luego porque va a dar retirarlo. menos sabor. Si lo rayáis, ahí ya se queda en el plato. Eso es. Lo mismo, si os gusta, pues rayarlo. Que te decía que este chaval no sé, pero sí vemos cada vez gente más joven en los pueblos, la gente vuelve a los pueblos, ¿no? La gente está buscando y hay mucha oferta de bares de pueblo, de la casa... Status. Status, ¿no? Hace poco me llamaban a mí de Yancy, que habían hecho todo nuevo, a ver si sabíamos de alguna pareja que quisiera subir, que les cuesta encontrar. Pues la gente está yendo a esos sitios, ¿no? Y... Yo el otro día, y por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema del relevo generacional para todo lo que tiene que ver con... Bueno, me preocupa mucho, me preocupa, es que justo lo que estoy usando de eso, pues en las ganaderías o con los animales, o es como es lo que decías, ese estilo de vida, ese Ya proyecto se está de vida. haciendo un montón de cosas para que Incentivar. haya, y hay gente joven y tal, pero la verdad es que tampoco están teniendo mucha suerte con las fiebres estas de los animales, o sea, hace poco han sacrificado un montón de animales con el tema de... La gripe aviar. Es que es... Pero, ¿tú crees que, no sé, tú que eres un hombre con más experiencia que yo, como me has dejado claro y que llevas 15 años más en el mundo que yo, o sea, ¿tú, por ejemplo, crees que la gente joven, la gente que que tiene 20 años, por ejemplo, le enrolla lo de cambiar el estilo de vida? Yo no sé, lo que sí tienen es más oportunidad de aprenderlo que lo que teníamos nosotros y más nuestros aitas y nosotros aitonas, porque hay escuelas de cocina, escuelas de ganadería, escuelas de todo. Sí, pero me refiero ¿no? a que tú hablabas de proyecto de vida, que al final es cambiar tu estilo de vida. Vivir en el monte es vivir en el monte. No sé Claro, cómo y no decirte. coincidir con los tuyos. Vale, Ese pero es el ¿tú tema. crees que...? Es que te lo digo porque yo tengo la sensación de que, en general, se nos ha metido en la cabeza como un ideal de lo que tiene que ser la vida y el éxito y todo eso, Sí. que en realidad no nos hace felices. Yo es que estoy un poco en ese rollo. Yo es que estoy que voy a pegar encima de la mesa, ¿sabes? Estoy... Pues para alguien que derretía Cuba Libres, puede ser un buen golpe en la mesa, ¿eh? Yo es que estoy un poco... ¿Y qué te pasa? A ver, cuéntanos. Pues que me voy a dedicar a mí y a mi gente. O sea, que igual he estado haciendo demasiadas cosas y se me ha ido pasando el tiempo y no lo he visto. ¿Sabes? No. Vale. Pues que me metí en un tren que iba Sí, a tope, sí. iba a tope. ¿Ese tren es tu y restaurante? ese tren no tenía las cortinas puestas. Te perdiste la vida. Y de repente ahí he ido en ese tren ¿Y qué apuntándome. qué cosas te has perdido de tu vida? ¿Qué te gustaría hacer ahora? No sé, ya me las he perdido. Ahora lo que tengo que hacer es cosas. Esa no es la actitud, ¿eh? Oye, La edad ¿pero es qué, solo ¿es un una número. gurú tú o qué? La edad es solo un número. Yo te ¿Qué? quiero animar a que salgas de tu zona de confort, que Pues hagas ya cosas. Estoy levantando las cortinas. Vale. Del Bueno, tren. pero si le primero hay daba que al saber freno. qué cosas te has perdido. Pues bueno, lo primero, la edad de mi hijo mayor. Es la que me he perdido. Me he perdido que se ha hecho mayor.
¿Qué? No te lo has perdido. Que sí. Ven, y que hubieras estado trabajando en No me Nicaragua desanimes sola. ya, que acabo de empezar. Que no te lo has perdido, que has estado Que sí. presente en la vida de tu hijo. Bueno, pero- Yo creo que ahora lo que te está dando pena es que estás viendo a tus hijos mayores. Eso Y es. te da la sensación de que en qué momento se han hecho mayores. Pero es que los días son largos, pero los años cortos para todos. Bueno, que no hago nada para mí y ya está. ¿Y qué quieres hacer para ti? Pues ya veré. Pero Cuando si es que sepa si no, lo digo. si no sabes, potencia sin Pero- dirección, te estrellas seguro. Mira, otro refrán que me acabo de inventar. Escucha, lo que no voy a poder hacer nada es si no tengo tiempo. Entonces estoy buscando el tiempo. Ya está. Y cuando tenga el tiempo decido. ¿Pero y qué vas a dejar de hacer? A bocados vas a venir, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no te vale. preocupes. Sí, sí, sí. Sí. Voy a buscar una brecha en mi vida. Ahí, Jack. ¿Nos quedan cuántos veranos buenos, socio? 12. Vamos, la. Llevamos 15 que nos quedaban. 12. Que. Yo el otro día me dijeron, Que tú el otro no día habías- me dijeron que tienes 80 veranos en toda tu vida. O sea, vives 81 años. No, en plan que 80 veranos en tu vida. Entonces, 80 veranos, pues yo ya me he fumado 35. Te has fumado 34. Bueno, da igual, sí. No, me he fumado 35. Voy a hacer 36. 80 es muy... Pero ¿Muy qué? es que lo de Gary es otra teoría. No dice que te quedan 12, te quedan 12 buenos. Pues eso, 80. ¿Cómo? Si te quedan 12 buenos, no. Pero es que 80. 12 buenos que os van a quedar. ¿Qué va? Que sí, que sí. Que sí, no, hombre, que eso- no. Desde que... Yo creo que tú eres una persona que vas a estar mejor de mayor que de joven. Gracias. En tu vida, ¿eh? No físicamente. Sí, sí, que... De mente. O sea, tú viniste de una manera que así no llegas a los 80 ni harto. Y ahora yo creo que puedes vivir hasta los 100 años. No, que... Yo no descarto que acabes siendo profe de yoga, alguna movida de esas. O sea, que des un giro de Hoy 180 me he levantado, grados. hoy me he levantado y en el Instagram Sí. todo apps de chinos orientales, de tai chi, jiu-jitsu, no sé qué, o sea, Tú vas a ir ahí, ¿eh? Pequeños saltamontes, pero te lo digo. tú unos mazas, Yo te veo partiendo las tablas tú del te caserío estás- así. ¡Pa! tú estás, ¡Pa! ¡Pa! te estás ¡Pa! riendo, pero Que no me estoy riendo, que yo te lo estoy digo en dando un serio. paso muy grande, Que ¿eh? te lo digo en serio. Un paso muy grande. ¿Quieres venir a Hatha Yoga conmigo? No. Vale, bueno, pues nada. ¿Quieres Escucha. jugar a eso no se dice? No, Sí, quiero. eso sí. Escucha, déjame decir una cosa. Necesito adelantar el mijo un poquito, ¿vale? Y alguien necesita también coger gafas. O sea que ahora mismo lo vemos. Bueno, estamos trabajando lo que es el mijo como si fuera una paella, ¿vale? Va a desaparecer el caldo y lo que vamos a añadir es la bebida de coco, ¿vale? Y lo llevaremos a seco. ¿Qué más guarniciones tenemos? Pues tenemos que hacer las verduras a la plancha. Antes de añadir las verduras a la plancha, las vamos en crudo, las vamos a mojar un poquito con aceite de sésamo para que cojan sabor, ¿vale? Vamos allá, vamos a hacer unos buenos medallones de calabacín. Me has dicho que no, pero tenemos que jugar a eso no se dice. Venga, sí, sí, sí. Que además, ¿Te he oye... dicho que no? Sí, sí. Bueno, es que estabas un poco en negación. 4 y 4, Ander. 4 y 4. Venga, pues paro. Siempre quieres empezar tú, así que ya no te lo pregunto. Vamos allá, ya sabéis que yo tengo que adivinar la palabra que está en el tarjetón. Él tiene que hacérmela entender, pero sin utilizar las palabras que no se pueden decir. Vale, ¿tú sabes cómo corrigen los exámenes de tráfico? Con plantillas. Muy bien. ¿Eres tú muy bueno o yo soy también muy buena? Porque esto ha sido fuerte, ¿eh? Ah. Bien. Vale. Para demostrar de qué equipo eres, te sueles poner una Camiseta. o... Una bandera. No. O una sudadera. Una equipación. No, más que nada... O sea, lo típico es... Una tener- bufanda. Muy bien. Ha aceptado Garicoich, ¿eh? Hostia. Siguiente, venga. Vale, para vaciar la piscina necesitas que el agua se vaya por un... Sumidero. ¿O? Filtro. Un filtro. Un agujero. Por un desagüe. Muy bien. ¿Qué sujeta el calzoncillo? ¿La? Goma. ¿Qué sujeta el calzoncillo? ¿La? La chorra no. Los huevos. ¿La? Huevada. El escroto.
No. Sujeta la. Estamos hablando de alimentación, no sé qué. La. Te has dicho huevada y te he hecho así. La huevera. Muy bien. Vale. No sé cómo sentirme ahora mismo, ¿eh? Pues de maravilla. Vale, cuando tienes niños... No, ya, la primera en la frente. Vale. Quítate al Benito ya. Calla, calla, no, es que he dormido muy mal hoy. Venga. Vale, con lo que te depilas. Cera. Vale. Vale, es una fruta del bosque. Arándano. A veces se pensarán que no estoy. Es una plataforma para escuchar... Spotify. Yo no sé. A Marcos hay que Hoy no ha sido tan, hoy no a hemos sido Marcos hay tan que sobrados, apretarle. ¿eh? Hoy no hemos Sí, sido pero tan hay que sobrados, apretarle ¿eh? un poquito. Te voy a decir una cosa, pero hoy no hemos sido tan sobrados. El otro día le dije que me iba a comprar un libro y me dijo que, como si fuera a comprar una bomba de relojería, me dice, eso no es para ti, no, no. ¿Qué dices? Pero ¿por qué te dijo eso? Me parece fatal. Sí, me fui súper dolido. ¿Y qué libro te vas a comprar? Pues conocí al Ucle este, ¿Ah? a un chaval que Pensaba que estabas hablando del Kindle, fíjate. Ucles, Ucles. que tiene 2 libros y No pues, conozco. Pues me iba a comprar los 2. ¿Vale? ¿Y sobre qué escribe? Pues yo creía que escribía sobre la guerra civil, pero me ha dicho Marcos que también tiene como una historia como ¿cómo es, Marcos? ¿Qué me has dicho? Realismo mágico. Vale. Pero... Que ¿dónde vas? Que tiene 700 páginas sin dibujos, me dice. ¿Te dijo eso? Menudo idiota. Menudo idiota. Eso no hay que decir nunca jamás. Nunca, jamás. No, porque ¿sabes qué pasa? Que no alimentas la curiosidad, matas la curiosidad así. Claro. Hay que alimentar la curiosidad. Claro, que yo tampoco vi que tenía 700 páginas. ¿Pero qué más da que tenga 700? Porque la web solo es la portada. ¿Pero qué más da que tenga 700? Yo me Si parece- es un libro bueno y tiene 700, Pues yo, ¿sabes? Y me dice, ¿y por qué has elegido eso? Porque me ha caído bien el tío. pues claro. Y no me parece que pues ese para tío- adelante. Y no me parece ¿A ti que- cuáles son tus intereses, por ejemplo? Ahora que estás buscando cosas para hacer para ti, la lectura es un buen hobby. Te puedes llevar tu librito a leer a una cafetería o al monte o, A ver, yo, o en Gaby, la cama o en el salón. pensé que era un tío majo y que había que apoyarle. Vale, pero me refiero a que ahora, en cuanto a la lectura, ¿cuáles son tus intereses? ¿De qué te gustaría leer? ¿Sobre qué te gustaría leer? Personajes históricos. Me da lo mismo. O sea, quiero Yo creo hacer que- algo que no hago. Y entonces entraba el libro y nada, pues ya no lo tengo. Pero hay muchos géneros. Pero que no tengo que pensar tanto, tío. Que a mí me ha caído bien el tío, pues voy a ver lo que hace. A mí qué me importa lo que haga. Si me ha caído bien, pues empiezo. Y si no me gusta, pues lo Ya. dejo y lo regalo. Ya. Pero el tío me cayó bien. Ya, bueno, pero es más como para apoyar al autor, ¿no? No porque te haya picado la curiosidad de la lectura. ¿O qué? Pues todo un poco, no sé. O sea, vale. sin más, pues me cayó A mí me bien y parece dije, superbién. me va a comprar su libro. A ver qué tal. Me pareció súper gracioso el chaval. Entonces, Yo me estoy leyendo uno que igual te gusta, que se llama El hombre de tiza. Bueno, lo estoy acabando. pero yo no sé quién lo ha escrito. Entonces, Es de asesinatos. Ya, pero a mí que, no sé, me entró así, me cayó bien el tío y dije, pues, a ver qué hace el chaval. Pues ya está. Ojalá hagan conmigo lo mismo y digan, a ver qué hace este en su restaurante. Pues venga, pues ya está, ¿no? Un poquito por ahí, Pues sí. un poquito por ahí. Venga, vamos allá. Un poquito de aceite de sésamo y a la plancha, ¿vale? Y lo último, la berenjena que se nos puede oxidar. Oxidar o también, bueno, no sé si se oxidará, pero desde luego sobre el café y su conservación nos habéis preguntado. Hoy Ana de Guernica dice, Caixo equipo, en casa hacemos café en cafetera italiana y no es raro que nos sobre una taza que tomamos en otro momento. Yo soy más de meter en la nevera, pero hay quien no. No voy a dar nombres. ¿Cuál es la mejor manera de conservar el café que ya está hecho y cuánto tiempo dura? Es que ricasco. Hoy Ana de Guernica. Se le hemos ido a preguntar a Jonathan de Moch. Caixo y Ana, muy buena pregunta. Si te sobra café, primera solución, encontrar más amigos y compartir la taza y terminarlo todo. Pero si te sobra y no tienes un amiguito al lado, hay un truquito que se puede hacer, es con estas cafés, especialmente si es el verano, lo puedes poner en los cubitos de hielo, congelarlo y sacarlo ahí y mezclarlo con una leche en el futuro y puedes hacer un con leche rápido y frío
ponerle un termo y tener un café fuerte, un café fresco para el invierno. Luego, si lo quieres calentar, lo puedes añadir agua caliente a este cubito que ya has congelado de tu cafetera y añadirlo con agua caliente y sacas un tipo americano. No va a tener la fuerza de antes, pero va a tener todo el sabor y así puedes guardar tu producto hecho con tanto cariño. Muchas gracias por la pregunta. Estaremos. Oye, ¿también te puedes poner a hacer un tiramisú? ¿Ves? Pues tú le ves a Jonathan y dices, me va a tomar un café donde este chico, que es con lo majete que es, pues seguro que le hace maravilla. Pues eso me pasó. Ya está. Tienes feeling con la gente, ¿no? Me gusta apoyar a la gente que me cae Y bien. aprovechar ¿Aprovechar qué? las cosas. Sí, sí. ¿Tú eres muy de aprovechamiento? Sí, yo no tiro cosas. O sea, le intento buscar otra vida, otra oportunidad. Pues mira, ¿sabes que eso? Ya sabes que ahora las nuevas corrientes sufren les vuelven a bautizar con un nombre en inglés. A mí esto me ha hecho mucha gracia, que es el nose to tail, root to stem, que habla del aprovechamiento, porque literalmente es en el caso de los animales, desde la nariz a la cola y desde la raíz al tallo, digamos, ¿no? Cuando hablamos de vegetales. Y esto hace referencia a esa visión de los ingredientes en su conjunto, o de las materias primas en su conjunto para no desaprovechar nada. Un poco de desperdicio cero, ¿no? Exacto. Esa historia. Bueno, siempre se ha hablado de que el cerdo se aprovechaba nose to tail, o sea, de nariz a cola. Y el bonito, el atún, ¿no? Sí. Muchos animales. El otro día tuve una conversación con mis amigas porque una de ellas me contó que había empezado a comprar pollos enteros en vez de pechugas y así. Yo tengo un amigo que compra 12 pollos enteros, ¿eh? Y se pone con su novio ahí a trocear. Son de estos de cross. Que comen mucho pollo. Buah. Y entonces ven, buah, no sé dónde oferta. Y se van con 12 pollos. Y le digo, pero ¿cómo? Y los trocean y todo, sí. Pero yo lo que no entendí... Yo le decía a mi amiga... Nickel-Ion. Ya Sí. me imagino, porque sí ya me imagino. Sí. Pero me refiero ¿pero por qué no se lo pides al carnicero o a la carnicera? Porque que te lo hace de mil amores. Pero yo creo que la oferta, cuando ponen un pollo, paga uno y llévate otro, te dan el pollo. Y el pollo en entero, igual irá en paquetitos ya, es más barato que si te lo preparan en el Ya, pero me mostrador. refiero, no, es más barato al kilo el pollo entero. Porque, bueno, pero es eso, porque me decía mi amiga, pero si es que es una maravilla, ahora hago caldo, es que todo. Menos la cabeza y las patas, todo, nos lo comemos todo. Sí. Pero yo si me pongo a limpiar un pollo, es que con la de carne es que haría mal. Mira, es como cuando me dieron a mí en aquel hotel el pollo y me dijeron, ala, mete la manita por el culo y tal, y tardé media hora con el pollo y me dijeron, pues ala, te quedan 24 cajas. A la segunda caja ya, flip, bla. Y todavía muchas veces en Instagram miro despiece de carnes, despiece de pollos. Buah, hay unos que son flip, bla. O sea, ¿eso que te relaja cómo es? Si te relaja eso es... ¿Qué te gusta? Sí, pero no sé. Mindfulness, pues eso. Mindfulness, bueno. Bueno, os voy a hacer la situación un poco. Está un poquito el mijo como risoteado, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Tenemos las verduritas a la plancha y nos quedaría hacer la ensalada y con los rabanitos y los huevos. Pues mira, es un buen momento para irnos a Bilbo, que hemos salido con un cojín negro de plato, que lo utilizamos en un emplate deluxe en el programa, y hemos salido a preguntar qué serviríais en este plato, pensando en este menú del día que estamos cocinando, ¿qué pondríais en este cojín negro? Hoy salimos a la calle con este plato entre las manos. ¿De qué lo llenaríais vosotros? Y hablando de menús, ¿qué os parecen las cantidades y los precios que pagas tú? La calle responde. Pues yo pondría una purrusalda de mi abuela, ¿eh? Sí. Aquí presente. Sí. Pues ahí pondría lo que entre ahí, pues una ensaladilla rusa, por ejemplo. Ahí sí, si hay una ensaladilla aquí bien puesta, mejor. En este plato pondría croquetas. El otro día cogí un menú y me dieron 4 croquetas de primero. Muy escaso. Creo que tiene que ser un poco contundente, mínimo 6-8 croquetas. Si es que aquí no cabe ni una croqueta. Yo creo que cada vez ponen menos ración y encima más precio. Bueno, si el plato es pequeño, pues por pedir podríamos pedir unos percebes o algo así, ¿no? Yo creo que unas croquetas o algo más modo ración
Yo una hamburguesa, fijo. Un pincho de tortilla, así. Pones el pan abajo y ya te hace de base. ¿Te hace base para el pincho? Yo soy como muy sopera, así que algo de caldo o sopa. Qué bueno, cuchara. Vale, vale. ¿Qué pondría usted en este plato? Hombre, ya veo que es un cenicero. Ya veo que es un cenicero, dice la señora. Un cenicero. Si ya nadie tiene ceniceros, ya nadie fuma. Que no, que es un plato con forma de cojín, Feli. Pues un huevo frito. Un huevo frito ahí justito, además. Sí, que los platos cada vez son más bonitos, eso sí, está claro. Pero lo de dentro pues va haciéndose más pequeño, eso sí, y más caro también. Eso. Que un día van a usar el platillo de la cuenta para poner el primer plato. A ver, yo soy cocinero y puedo asegurar que las raciones que se ponen van en consonancia con la carestía del producto. Yo creo que ahora mismo lo que se está cobrando está bien. Hombre, hay alguno que se sube la paga también, ¿no? Hay como todo. Y otros que se quedan con Y hambre. otros que se quedan con eso así. Yo creo que los platos así pequeños no te dan para nada, ¿eh? Porque luego te quedas con hambre. Si te ponen un buen plato, pues mejor un buen plato que 10 diferentes, yo creo, ¿eh? Yo es que menú del día no suelo ir mucho, soy más de comida basura. Yo sí que suelo coger menú del día, pues cuando voy con mis padres, ya que pagan, pues ya que hay que aprovechar. He ido alguna vez con mis aitas, tal, que sí que les gusta. A mis aitas les gusta más ir por ahí a probar menú del día. Yo no tanto, pero es verdad que están subiendo bastante los precios y las raciones cada vez más cortas, pero bueno, hay en sitios que no, ¿eh? Si en el sitio te conocen igual te ponen un poco más y tal, pero si no, pues un poco escaso. Es que ya se paga menú del día por lo que antes se pagaba por un menú de fin de semana. Totalmente, y por el menú de fin de semana ya estrella Michelin. Estrella Michelin. Ahora, una ensalada completa en cualquier sitio te cuesta casi 15 euros. ¿eh? O una burger 12 euros. Sí, sí. En la calle se repite una opinión clara y directa. Cada vez hay menos ración en el plato, aunque la forma sea perfecta. Menú, menudo engaño, piensa el tacaño. Pues en Euskadi se sirve arte sobre vajilla refinada, aunque el hambre no engaña ni con porcelana decorada. Que el tema está así. Tenía razón, que los menús están caros, el género cada vez sube más y bueno, una cosa, hasta ahora, hasta que hagamos el huevo, esto es vegano. ¿Sí? Hemos utilizado bebida de coco, vinagre, ¿vale? Así. Le damos vueltitas. O sea que si alguno, como proteína, quiere añadir tofu, seitán y estas historias... También podría añadir, claro que sí. Vale, ahí vamos. Y vamos a... Pues mira, hablando de precios, todavía pues hay veces que sorprende las ofertas que hacen algunos locales. Y el otro día me salió este menú de 15 euros de Bermeo, que vas a flipar. Joder. ¿De Bermeo? Acabamos de encontrar el menú del día más barato del País Vasco. Atentos. Aquí tenéis el primero de Magalmitaco, ¿eh? La sopera para adentro. El menú y todo esto por 15 pavos. Sígueme para no perderte estos sitios. Ay, qué buena pinta. Qué buena pinta además, ¿eh? Se entregan la sopera. La sopera que os enseñé es una ración, ¿eh? No son dos. Dos personas. La sopera es una ración. Y nos queda el otro primero ahí entero. Mira, mira, mira. Pero qué locura. Vamos con los primeros, ahora vamos con el arroz. Estamos poco a poco. Estamos poco a poco aquí. Una chuleta por aquí de segundo. Y raya a la gallega. Mira. Yo me acuerdo que cuando iba a los caseríos los domingos así, tenían sus propias vacas y todas estas historias. Eso eran otros tiempos. Es que esto es otro rollo, tío. Es que esto está... Ni trampa ni cartón. 15 euros cabeza. El Archa, en Bermeo. Archa. Espectáculo. Escatas una idea, bat. En la entrada. Pues me parece una pasada, 15 euros. No, pasote. Pasote, es un plan además maravilloso ir a ¿Y ver. cómo puede ser que haya tanta diferencia? ¿Dónde está el truco? ¿O dónde No está? sé, pues igual tienen sus vacas, su cuñado es Arranchale. Hay que mirar por esos sitios. Es que si no, es que no lo entiendo. Hombre, supongo que cambiará mucho la capacidad que tienes de ajustar el precio si el local es tuyo, ¿no? Si depende a quién compras el género, si eres es un local muy productor. conocido, de Bermeo. Vale, vamos allá. Fíjate. Y luego también el rollo de igual prefieres más barato, más gente o menos gente, más caro, ¿no? Rotación. Claro. Muchas veces estos sitios, así de mucha rotación, lo que hacen es el fin de semana hacer a la carta y con lo que sobra el fin de semana hacer un buen menú entre semana. Eso, joder, yo me acuerdo
que en mis tiempos que estudiábamos cocina, en el Kiruri de Azpeitia, daban bodas el fin de semana y claro, pues en las bodas es muy difícil calcular. Y luego te ibas entre semana y había cigalas, había tal... De repente una ensalada de bogavante en el menú, Eso ¿no? es, esas mira. cosas pasaban. Oye, pues... Sí. Vamos a ver cómo está este huevito. Fíjate, uno. Vamos a darle otro más, ¿eh? Otro más. Aquí va uno. Y ahora que tengo el agua... Fíjate. Vuelta. Ponemos otro. Vale. Ahí. Vamos a ver cómo tenemos el tema. No sé esto bien que huele, ¿eh? Lo que vamos a hacer es... uno... Bueno, con un Muy huevito bien. también, ¿no? Hombre, este es un platazo que yo creo que podríamos incluirlo en nuestro menú del día, porque sí que es una alternativa vegetariana. Lo que pasa que necesitamos darle un poquito de brillo y color con un aceite de oliva virgen extra del bueno, ¿no? No, del bueno no. El Del mejor, buenísimo. El mejor, el oro líquido de Navarra. ¿Eh? Buah, Un aceite qué de oliva fíjate. virgen extra que ya sabéis, bueno, que a nivel nutricional es una auténtica joya para nuestra salud, que la tenemos bien cerca, pero es que además este en especial está hecha con la mejor selección de aceitunas navarras. Sabor navarro del bueno. De la Ribera del Ebro. Urzante, colección. ¿Qué te parece si Maravilla. lo incluimos? Porque yo creo que ¿Sí? tener una alternativa vegetariana a mí me parece bien. Mira, vamos a hacer un repaso de lo que tenemos. Tenemos, de primeros tenemos lentejas con calamar, guiso de verduras con alubias y pasta, ñoquis a la boloñesa, guiso de habas con oreja y bacalao, crema de alubia blanca con alcachofas y langostinos, pencas rellenas, endivias a la plancha con salsa tártara y pasta integral con salmón y espinaca. Pero yo creo que si viene un crossfighter o gente muy deportista... ¿Sabes lo que me gustaría también? Como que podamos hacerle medio menú con esto, ¿sabes? O sea, de... To go, ¿sabes? Para que se Take lo away. lleve. Take away. Para que se lo lleve y se vaya al box directo. Al box ahí. A Bueno, boxear. Osondo. Muy bien, volvemos mañana, un poquito Marzo después está de las... Ya lanzado. sabéis, exactamente. Oye, Venga. nada, que os dejamos con el Teleberry para que estéis bien informados e informadas de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que no es poco. Y Ararte, agur. Adiós.